¿Era el eco de su propia soledad lo que le había hecho pulsar aquel perfil, o realmente había algo en la mirada de aquel hombre, Adrián Ferrer, que prometía una conexión más allá de la pantalla pulida de su móvil? Sofía Vargas, arquitecta de 45 años, con un estudio en pleno corazón de Sevilla y un divorcio que aún pesaba como una losa invisible, se encontró haciéndose esa pregunta mientras la luz anaranjada del atardecer sevillano se filtraba por los ventanales de su apartamento en Triana. Dejó los planos del nuevo centro cultural sobre la mesa de roble, el aroma a papel y grafito mezclándose con el del azahar que llegaba desde el patio. La precisión de sus líneas, la lógica estructural de sus diseños, contrastaba brutalmente con el incipiente caos emocional que una aplicación de citas llamada Alma Conecta había empezado a tejer en su vida. Hacía apenas unas semanas que, impulsada por un artículo sobre encontrar pareja en la madurez y por el comentario casual de Clara, su socia y amiga, Sofía, no puedes vivir solo para los ángulos rectos y el hormigón visto, había creado su perfil. Un acto casi mecánico, escéptico. Y entonces, entre rostros intercambiables y descripciones predecibles, apareció él. Adrián Ferrer, 49 años, inversor internacional, una sonrisa que sugería viajes exóticos y conversaciones profundas. Sus fotos, siempre en entornos distinguidos, una conferencia en Ginebra, una regata en el Mediterráneo, una copa de vino con un paisaje toscano de fondo, gritaban éxito y refinamiento. Sus mensajes iniciales, lejos de los torpes cumplidos habituales, eran inteligentes, perspicaces, con un toque de humor que la desarmó. Veo en tus ojos la misma pasión por la belleza que yo encuentro en un atardecer sobre el Egeo, le había escrito, y Sofía, la pragmática, la que había levantado edificios desde cero, sintió un rubor infantil. Pasaron a WhatsApp con una naturalidad pasmosa. Las conversaciones se extendieron hasta la madrugada. Adrián parecía entenderla como nadie lo había hecho desde, bueno, quizás nunca. Le hablaba de sus supuestos negocios en energías renovables, de su amor por el arte contemporáneo, coincidían en su admiración por Chillida, y de una sutil melancolía por no tener con quién compartir sus éxitos. Sofía, a su vez, se encontró compartiendo sus propios anhelos, la historia de su divorcio, la pasión por su trabajo que a veces la aislaba. La pequeña cicatriz en su ceja izquierda, recuerdo de una audacia infantil, pareció vibrar ante la atención de aquel hombre. Él decía admirar su fortaleza, su independencia. Eres una mujer que intimida a los hombres mediocres, Sofía. Pero a mí me fascinas, confesó él en una llamada cuya calidad de vídeo, como siempre, era sospechosamente pobre, atribuyéndolo a sus constantes viajes y a conexiones inestables. Clara, con su pragmatismo a prueba de bombas, arqueó una ceja cuando Sofía le habló de Adrián durante un almuerzo en su sitio favorito, cerca de la Giralda. Un inversor internacional que pasa horas chateando contigo y te dice exactamente lo que quieres oír. Suena a guión de película, Sophie. Ten cuidado, por favor. Sofía sonrió, una sonrisa que intentaba transmitir seguridad. No soy una niña, Clara. Sé lo que hago. Pero en el fondo una pequeña voz le susurraba que precisamente eso, el saber lo que hacía, era lo que la estaba abandonando. Adrián comenzó a tejer un futuro. Cuando por fin pueda tomarme un respiro de este proyecto en Dubái, iré a Sevilla. Quiero pasear contigo por el barrio de Santa Cruz, perdernos en sus callejuelas, y luego, quién sabe, quizás encontremos un pequeño Carmen con un jardín secreto donde pueda instalar mi estudio y tú el tuyo. Las palabras eran música para los oídos de Sofía, sedienta de esa promesa de compañía y aventura compartida. El eco de su soledad parecía por fin haber encontrado una respuesta melodiosa. La luna de miel digital, como Sofía la llamó para sus adentros, con una mezcla de ironía y esperanza, continuó durante varias semanas. Adrián era un maestro del love bombing, mensajes de buenos días con citas inspiradoras, interés genuino, o eso parecía, por los detalles de su jornada, recuerdos de conversaciones pasadas que demostraban una atención exquisita. Un día le envió por mensajería un ejemplar de El infinito en un junco, de Irene Vallejo, con una dedicatoria manuscrita. La caligrafía era elegante, fluida, que decía: «Para Sofía, cuya alma es tan vasta y hermosa como la historia de los libros. Con admiración, A». Sofía lo colocó en su mesilla de noche como un tesoro. La primera mención del dinero fue sutil, casi imperceptible. Adrián le contaba sobre un importante proyecto de desarrollo de parques eólicos en Portugal.
Una inversión privada, solo para un círculo muy selecto de gente de confianza, que prometía unos beneficios extraordinarios y además contribuía a un futuro más sostenible. Es el tipo de legado que quiero dejar, Sofía. No solo cifras en un banco, sino algo que realmente marque la diferencia. Hablaba con tal pasión, con tal convicción, que era difícil no contagiarse de su entusiasmo. Sofía escuchaba, fascinada por su visión y secretamente halagada por ser incluida en ese círculo de confianza, aunque fuera solo como oyente. Una noche, durante una de sus largas llamadas, la voz de Adrián, cálida y envolvente a través del auricular, él suspiró. Hay una pequeña participación disponible de última hora, Sofía. Un inversor se ha retirado. Es una cantidad modesta para lo que se maneja en estos niveles, unos 25.000 euros. No es nada para ti, lo sé, con tu éxito, pero he pensado que quizás, solo quizás, te gustaría ser parte de esto. No por el dinero en sí, sino por lo que representa. Nuestro primer proyecto juntos, ¿te imaginas? El corazón de Sofía dio un vuelco. La arquitecta en ella, la mujer de negocios, encendió todas las alarmas. Mezclar romance y finanzas era un terreno pantanoso. Pero la Sofía que anhelaba conexión, la que se sentía vista y valorada por Adrián, silenció esas alarmas con una rapidez sorprendente. ¿Estás seguro, Adrián? No soy inversora, no entiendo de esto. No necesitas entender los detalles técnicos, cariño, la tranquilizó él con su voz melosa. Para eso estoy yo. Confía en mí. Te enviaré toda la documentación. Verás que es sólido como una roca. Piensa en ello como una aventura, nuestra aventura. Los documentos llegaron al día siguiente por correo electrónico encriptado. Prospectos brillantes, gráficos ascendentes, cláusulas que parecían redactadas por los mejores bufetes. Todo con un aspecto impecable, profesional. Sofía los estudió, y aunque su mente analítica detectó cierta vaguedad en algunos puntos, la voz de Adrián resonaba en sus oídos, disipando cualquier duda. Confía en mí. Se lo repitió a sí misma mientras hacía la transferencia desde su banca online a una cuenta en Chipre, tal como él le había indicado, justificándolo por optimización fiscal para inversores internacionales. 25.000 euros. Una suma considerable, pero no catastrófica para sus finanzas. El cosquilleo en el estómago era una mezcla de miedo y excitación. Lo hicimos, Sofía. Nuestro primer paso hacia un futuro increíble, celebró Adrián en una videollamada esa noche. Su rostro, como siempre, aparecía ligeramente borroso, la conexión fallando en los momentos más inoportunos, pero su voz era eufórica. Sofía sonrió, contagiada. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía lleno de posibilidades luminosas. La euforia duró unas pocas semanas, un interludio dorado tejido con promesas y sueños compartidos. Hablaban de viajes, de la casa que podrían diseñar juntos en la costa de Cádiz, de cómo complementarían sus vidas profesionales y personales. Sofía se sentía flotar. Incluso Clara notó un cambio en ella. Estás radiante, Sophie. Ese hombre misterioso debe estar haciéndote bien. Sofía solo sonrió, guardándose los detalles más íntimos de su relación y sobre todo la aventura financiera en la que se habían embarcado. Entonces llegó la primera nube. Una llamada de Adrián, su voz teñida de una preocupación que Sofía nunca le había oído. Cariño, ha surgido un problema inesperado con el proyecto en Portugal. Una nueva regulación medioambiental, unos permisos que no estaban contemplados. Cosas de la burocracia, ya sabes. Sofía sintió un nudo frío en el estómago. ¿Es grave?, preguntó, intentando mantener la calma. Podría serlo, admitió él. Hay que actuar rápido. Necesitamos una pequeña inyección de capital adicional para cubrir estos nuevos costes y evitar que todo se paralice. Si no, podríamos perder la inversión inicial. ¿Más dinero?, susurró Sofía, más para sí misma que para él. La cifra que mencionó Adrián esta vez fue de 10.000 euros. Sé que es mucho pedir, mi amor, especialmente después de tu generosidad inicial, pero es crucial. Es para proteger lo nuestro. Te juro que es lo último. Una vez superado esto, el camino estará despejado. Su voz era un torrente de persuasión, apelando a su confianza, a su visión compartida, al miedo a perderlo todo. Sofía pasó una noche en vela. Los gráficos impecables y las promesas brillantes de Adrián luchaban contra un creciente malestar, una sensación pegajosa de que algo no encajaba. Recordó la advertencia de Clara. Los príncipes azules no existen, y menos los que piden dinero por WhatsApp. Al día siguiente intentó hablar con su amiga durante un café en la Alameda. ¿Tú qué harías, Clara?
Si hubieras invertido en algo con alguien en quien confías plenamente y surgiera un imprevisto que requiere más fondos para no perderlo todo. Clara la miró fijamente. Sofía, ¿de qué estamos hablando realmente? ¿Ese tal Adrián te está pidiendo dinero? Sofía se sintió acorralada. La vergüenza la invadió. Es solo una complicación temporal en un proyecto conjunto. ¿Mintió o se mintió? La conversación se tensó. Clara, con su habitual franqueza, le dijo que todo olía muy mal, que estaba siendo increíblemente ingenua. Sofía se defendió, herida en su orgullo, acusando a Clara de ser cínica y de no entender la profundidad de su relación con Adrián. Salió del café enfadada, con las palabras de Clara resonando dolorosamente en sus oídos. Esa tarde, la voz de Adrián al teléfono fue aún más apremiante, más desesperada. Sofía, mi amor, no tenemos tiempo. Si no actuamos hoy, todo por lo que hemos luchado se irá al traste. La manipulación era un arte que él dominaba a la perfección. Jugó con su miedo, con su lealtad, con la promesa de un futuro que ahora parecía pender de un hilo. Y Sofía, con el corazón encogido y la razón nublada por una maraña de emociones, cedió. Hizo la segunda transferencia. 10.000 euros más a la misma cuenta en Chipre. Mientras pulsaba confirmar en la aplicación del banco, sintió un escalofrío. Esta vez la excitación había desaparecido por completo, dejando solo un regusto amargo de aprensión. Pasaron unas semanas de una calma tensa. Adrián se mostró especialmente cariñoso, agradecido. Has salvado nuestro sueño, Sofía. No sé qué haría sin ti. Las conversaciones volvieron a centrarse en planes futuros, aunque Sofía notaba una sutil evasividad en él cuando intentaba concretar fechas para su anhelado encuentro en Sevilla. Las excusas eran siempre plausibles. Una reunión de última hora en Frankfurt, un problema con un proveedor en Asia, la salud delicada de una tía lejana. Sofía intentaba callar la creciente inquietud que le provocaban estas dilaciones. Se aferraba a la imagen del hombre culto y sensible del que se había enamorado, al inversor brillante que la había elegido como compañera de vida y de negocios. Un martes por la mañana el teléfono de Sofía sonó con un número desconocido, prefijo internacional. Era Adrián. Su voz sonaba rota, desesperada, muy diferente a su tono habitualmente seguro y seductor. Sofía, ha ocurrido algo terrible. El corazón de Sofía se detuvo. Mi madre ha tenido un derrame cerebral. Estoy en Zúrich con ella, en una clínica privada. Es muy grave. Las lágrimas parecían ahogar sus palabras. Sofía sintió una punzada de compasión. ¿Hay algo que pueda hacer?, preguntó instintivamente. Estoy destrozado, Sofía. Y para colmo, mis tarjetas, ha habido un problema con mi banco, un bloqueo de seguridad por estar en el extranjero, no lo sé. No tengo acceso inmediato a mis fondos para cubrir los gastos de la clínica. Son astronómicos aquí. Es una pesadilla. Hizo una pausa dramática. Odio pedirte esto, mi amor, después de todo lo que has hecho, pero estoy desesperado. ¿Podrías prestarme 5.000 euros? Solo hasta que resuelva lo del banco. En un par de días te lo devuelvo todo, con intereses si quieres. Es para salvar la vida de mi madre. La historia era desgarradora. La urgencia, la vulnerabilidad en la voz de Adrián. Sofía se sintió abrumada. Su mente analítica, la que diseñaba estructuras complejas, pareció desconectarse por completo. Solo quedaba la empatía, el deseo de ayudar al hombre que amaba, al hombre cuya madre estaba, supuestamente, entre la vida y la muerte. Las advertencias de Clara, las propias dudas que había albergado, se desvanecieron ante la crudeza de la emergencia. ¿Cómo podría negarse? Sería inhumano. Claro, Adrián, no te preocupes. Dime dónde tengo que enviarlo. Él le dio los datos de una nueva cuenta, esta vez en un paraíso fiscal del Caribe, explicando que era la forma más rápida de hacerle llegar el dinero a un amigo médico en la clínica que podía adelantar los pagos. Todo sonaba apresurado, confuso, pero en la lógica de la crisis Sofía no lo cuestionó. Hizo la transferencia. 5.000 euros. Sus ahorros personales estaban temblando. Mientras el dinero salía de su cuenta, una frase de su abuela, una mujer sabia y de campo, acudió a su mente. Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Sacudió la cabeza, desechando el pensamiento como una crueldad inoportuna. Los 2 días siguientes, Adrián fue escueto en sus mensajes. Mamá estable, pero grave. Gracias, mi amor. Te mantendré informada. Sofía le enviaba mensajes de ánimo, preguntándole si necesitaba algo más. Él respondía con monosílabos. Al tercer día, el teléfono de Adrián estaba desconectado. Sus mensajes de WhatsApp solo mostraban un tic.
Su perfil en Alma Conecta, que Sofía revisó con un nudo de angustia creciente, había desaparecido. Current Part Characters, 13.961, Total Characters, 1.587. El pánico comenzó como un rumor sordo en el pecho de Sofía, una vibración helada que se extendió rápidamente por sus miembros. Volvió a marcar el número de Adrián una y otra vez. El número al que llama no existe. Probó con el número internacional desde el que la había llamado con la noticia de su madre. Tampoco. Los mensajes de WhatsApp seguían allí, con un solo tic grisáceo, testigos mudos de una conversación que ahora parecía surrealista. ¿Una madre enferma? ¿Un bloqueo bancario? ¿Zúrich? Cada palabra, cada excusa resonaba en su cabeza con la claridad brutal de una mentira recién descubierta. Pasó el resto del día en una especie de trance, alternando entre una búsqueda frenética online, Adrián Ferrer inversor, estafas románticas, cuentas en Chipre, clínicas en Zúrich, y la parálisis total. Los resultados de sus búsquedas eran aterradores. Docenas de artículos sobre fraudes sentimentales, foros donde víctimas anónimas relataban historias inquietantemente similares a la suya. Hombres encantadores, promesas de amor eterno, inversiones lucrativas, emergencias repentinas y dinero, siempre dinero que desaparecía en un agujero negro digital. Las fotos de Adrián serían siquiera suyas. La idea la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Por la noche, incapaz de soportar más la soledad y la creciente certeza del engaño, llamó a Clara. Su voz era apenas un hilo. «Clara, necesito verte. Por favor». Su amiga llegó en menos de media hora a su apartamento de Triana. La encontró sentada en el suelo de la sala, rodeada de papeles desordenados, los planos de su último proyecto mezclados con los falsos prospectos de inversión de Adrián, con la mirada perdida y los ojos enrojecidos. Sin necesidad de muchas preguntas, Sofía se derrumbó. Le contó todo, desde el primer mensaje en Alma Conecta hasta la última transferencia para la supuesta madre moribunda. Cada palabra era una confesión dolorosa, un reconocimiento de su propia ceguera. Clara la escuchó en silencio sin interrumpir, su expresión pasando de la sorpresa a la preocupación y finalmente a una tristeza compasiva. No hubo reproches, no hubo «te lo dije», solo una mano amiga sobre su hombro. «Tenemos que ir a la policía, Sophie», dijo Clara con suavidad pero con firmeza cuando Sofía terminó su relato, exhausta y avergonzada. «Esto es un delito. Estos cabrones no pueden salirse con la suya». Sofía sintió, aunque la idea de exponer su historia, su ingenuidad ante extraños, la llenaba de pavor. Pero ya no había vuelta atrás. La ilusión se había hecho añicos, y bajo los escombros solo quedaba la cruda y dolorosa realidad. A la mañana siguiente, con el rostro demacrado, pero con una nueva y frágil determinación, Sofía y Clara se dirigieron a la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental, en el barrio de la Alameda. La unidad de delitos tecnológicos se encontraba en un edificio moderno, de pasillos impersonales que olían a desinfectante y a café quemado. Fueron recibidas por el inspector Javier Morales, un hombre de mediana edad, con el pelo entrecano y unos ojos cansados que parecían haberlo visto todo. Les ofreció asiento en su pequeño despacho abarrotado de archivos y con el zumbido constante de un ordenador. Sofía, con la ayuda de Clara, relató su historia de nuevo. Esta vez con más orden, aportando fechas, cantidades, los pocos datos que tenía de Adrián Ferrer. El inspector escuchaba atentamente, tomando notas de vez en cuando, su rostro impasible. Cuando Sofía terminó, hubo un largo silencio. Current Part Characters, 13.990, Total Characters, 1.977. El inspector Morales suspiró, un sonido casi imperceptible pero cargado de hastío profesional. «Señora Vargas», comenzó con una voz neutra, «lamento decirle que lo que me cuenta es, desgraciadamente, un caso bastante común. El modus operandi que describe, el love bombing inicial, la creación de una identidad falsa de hombre de negocios exitoso, las supuestas inversiones, las emergencias repentinas. Todo encaja en el patrón de redes criminales especializadas en estafas románticas y financieras». Sofía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, a pesar de que ya sospechaba la verdad. Oírlo de boca de un policía con esa fría objetividad lo hacía demoledoramente real. Clara le apretó la mano con fuerza. «Adrián Ferrer no existe, ¿verdad?», preguntó Sofía con un hilo de voz. Morales negó con la cabeza. «Lo más probable es que sea una identidad completamente fabricada. Las fotos que le envió». Sofía le había mostrado algunas capturas de pantalla del perfil de Adrián,
Suelen ser robadas de perfiles de redes sociales de personas reales que no tienen ni idea de que su imagen está siendo utilizada para estos fines. Hombres atractivos, con apariencia de éxito, el cebo perfecto. El inspector encendió el monitor de su ordenador y, tras teclear unos instantes, giró la pantalla hacia ellas. Estos grupos operan a nivel internacional. Son muy organizados. El dinero que usted transfirió probablemente ya haya pasado por múltiples cuentas en diferentes países, acabando en criptomonedas o en lugares donde es prácticamente imposible rastrearlo. Chipre, ciertos paraísos fiscales del Caribe, son destinos habituales. En la pantalla aparecían diagramas de flujos de dinero, nombres de empresas fantasma, un laberinto digital diseñado para el engaño. Luego, Morales le mostró otras fotografías, perfiles falsos que utilizaban tácticas similares, algunos incluso con las mismas fotos que Adrián le había enviado, pero con nombres diferentes. Ricardo Soler, Martín Campos, Alejandro Dumas. Le mostró testimonios anónimos de otras víctimas. Un profesor universitario jubilado que había perdido los ahorros de toda su vida creyendo invertir en un proyecto humanitario con una doctora de la ONU. Una joven empresaria engañada por un supuesto magnate del petróleo, incluso un viudo que había sido seducido por una enfermera que necesitaba dinero para cuidar a su hijo enfermo. Hombres y mujeres, jóvenes y mayores, de todas las profesiones y clases sociales. Un mosaico de corazones rotos y cuentas vacías. No se culpe más de la cuenta, señora Vargas, dijo el inspector, suavizando ligeramente su tono al ver la expresión de devastación en el rostro de Sofía. Son profesionales de la manipulación. Saben exactamente qué decir, cómo generar confianza, cómo explotar las vulnerabilidades emocionales. Usted no es la primera, ni me temo, será la última. La vergüenza que había sentido Sofía se mezcló con una extraña sensación de alivio. No estaba sola en su estupidez, en su dolor. Era una víctima más de una industria cruel y eficiente. La entrevista duró casi 2 horas. Sofía proporcionó toda la información que pudo, números de cuenta, direcciones de correo electrónico, los pocos detalles que Adrián había dejado escapar sobre sus supuestos negocios. El inspector le aseguró que abrirían una investigación, pero fue honesto sobre las escasas posibilidades de recuperar el dinero o de llevar a los cabecillas ante la justicia. Estos grupos son como hidras, cortas una cabeza y aparecen 2 más. Pero cada denuncia, cada dato, nos ayuda a entender mejor cómo operan y quizás a prevenir futuros fraudes. Salieron de la comisaría bajo el sol implacable del mediodía sevillano. El bullicio de la Alameda, normalmente tan alegre, le pareció a Sofía un ruido distante y ajeno. Se sentía vacía, expuesta, como si le hubieran arrancado una parte de sí misma. Clara la abrazó con fuerza. Ya pasó lo peor, Sophie. Ahora empieza lo difícil, sanar. Los meses que siguieron fueron un lento y doloroso proceso de reconstrucción. Sofía se sumergió en el trabajo con una dedicación casi febril, como si la lógica implacable de la arquitectura pudiera de alguna manera contrarrestar el caos irracional que había invadido su vida personal. Los planos del nuevo centro cultural para el barrio de Macarena se convirtieron en su refugio, cada línea trazada una pequeña victoria sobre la confusión. Pero por las noches, el silencio de su apartamento en Triana se llenaba con los fantasmas de Adrián, con el eco de sus palabras melosas y sus promesas vacías. La vergüenza era una compañera constante, una sombra pegajosa que la hacía cuestionar cada decisión, cada juicio. ¿Cómo había podido ser tan ciega, tan increíblemente ingenua? Ella, Sofía Vargas, la arquitecta racional, la mujer independiente. Clara fue su ancla. La escuchaba sin juzgar, la animaba a salir, a retomar pequeñas rutinas. Le recomendó una terapeuta especializada en víctimas de fraude y manipulación emocional. Al principio Sofía se resistió. La idea de volver a desnudar su alma, de revivir el engaño, le resultaba insoportable. Pero Clara insistió con cariño, y finalmente Sofía accedió. Las sesiones de terapia fueron difíciles, como remover brasas aún candentes, pero poco a poco, con la guía de la psicóloga, comenzó a desentrañar la compleja red de factores que la habían hecho vulnerable. La soledad postdivorcio, el anhelo de una conexión profunda que había silenciado durante demasiado tiempo, quizás incluso una pizca de arrogancia al creer que su inteligencia la hacía inmune a tales engaños. Pero poco a poco, con la guía de la psicóloga, comenzó a desentrañar la compleja red de factores que la habían hecho vulnerable. La soledad postdivorcio,
el anhelo de una conexión profunda que había silenciado durante demasiado tiempo, quizás incluso una pizca de arrogancia al creer que su inteligencia la hacía poras. Aprendió sobre las tácticas de manipulación psicológica, el gaslighting, el love bombing, términos que ahora ponían nombre a la pesadilla que había vivido. No borraban el dolor, pero le ofrecían un marco para entenderlo. El inspector Morales la llamó un par de veces. Pequeñas actualizaciones, ninguna concluyente. Habían rastreado algunas de las transferencias hasta pasarelas de pago de criptomonedas, donde el rastro se enfriaba. Habían identificado que las fotos de Adrián Ferrer pertenecían a un modelo publicitario alemán retirado, ajeno a todo el asunto. La red era, como había dicho, una hidra escurridiza, pero le agradeció su colaboración. Algunos detalles que ella había proporcionado sobre el lenguaje específico que usaba el estafador, ciertos modismos o referencias culturales, estaban ayudando a conectar su caso con otros en diferentes partes de España e incluso de Europa. Su testimonio, aunque doloroso, no era en vano. Un día, navegando por Internet, encontró un foro online para víctimas de estafas románticas. Al principio, solo leyó, con el corazón encogido, historias que eran ecos de la suya. Hombres y mujeres de todas las edades, de todos los ámbitos, compartiendo su dolor, su rabia, su vergüenza, y también sus pequeños pasos hacia la recuperación. Una tarde gris de noviembre reunió el valor y escribió su primer mensaje, de forma anónima. Yo también fui engañada. Perdí mucho, pero estoy aquí. Las respuestas llegaron casi de inmediato, palabras de apoyo, de comprensión. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía sintió que no estaba completamente sola en ese oscuro túnel. La pérdida económica era una herida que tardaría en cicatrizar. Había perdido los ahorros de varios años, el colchón de seguridad que tanto le había costado construir. Pero con el tiempo se dio cuenta de que la pérdida más profunda no había sido la del dinero, sino la de la confianza en sí misma y en su juicio. Recuperar eso sería la verdadera obra de reconstrucción. La primavera llegó a Sevilla con su explosión de azahar y jacarandas, tiñendo la ciudad de un optimismo que a Sofía, al principio, le costó asimilar. Pero el ciclo de la naturaleza, con su persistente renovación, comenzó a ejercer una influencia sutil en su ánimo. Seguía con su terapia, y las conversaciones en el foro online se habían vuelto una fuente inesperada de fortaleza y solidaridad. Había conocido virtualmente a otras personas que, como ella, luchaban por reconstruir sus vidas. Compartían recursos, se daban ánimos e incluso encontraban espacio para el humor negro sobre las artimañas de sus respectivos Romeos o Julietas fraudulentos. Un día, el inspector Morales la citó de nuevo. No había grandes noticias sobre su caso particular, pero quería informarle que gracias a la colaboración de varias víctimas, incluida ella, y al cruce de información con policías de otros países europeos, habían logrado desmantelar una célula de la red que operaba desde el este de Europa. No eran los cabecillas, pero sí una pieza importante en el engranaje del lavado de dinero. Su información sobre las particularidades del lenguaje que usaba su Adrián fue una de las claves para conectar los puntos, señora Vargas. Han evitado que muchas otras personas caigan en la misma trampa. Las palabras del inspector no le devolvieron el dinero perdido, ni borraron la cicatriz emocional, pero le ofrecieron algo casi tan valioso, la sensación de que su dolor no había sido completamente inútil. Había contribuido, aunque fuera de forma indirecta, a hacer un poco de justicia, a proteger a otros. Sofía comenzó a canalizar su experiencia de una manera más activa. En el estudio de arquitectura, propuso diseñar el nuevo centro comunitario del barrio de Macarena con un enfoque especial en espacios seguros y acogedores para grupos de apoyo y talleres de bienestar emocional. Quería crear un lugar donde la gente pudiera encontrar consuelo y herramientas para sanar, un refugio físico que reflejara la comunidad virtual que tanto la había ayudado a ella. Clara apoyó la idea con entusiasmo, viendo en ello no solo un proyecto profesional valioso, sino también una parte importante del propio proceso de sanación de Sofía. Una tarde, mientras revisaba los planos del centro comunitario, con la luz dorada de Sevilla entrando a raudales por la ventana de su estudio, Sofía sonrió. Era una sonrisa pequeña, melancólica quizás, pero genuina. Cogió su teléfono móvil, abrió la lista de aplicaciones. Allí seguía Alma Conecta, el icono brillante y tentador que había sido la puerta de entrada a su infierno personal. Durante meses
no se había atrevido a borrarla, como si fuera una especie de recordatorio masoquista de su error. Pero ahora, con un movimiento decidido de su pulgar, la arrastró hasta la papelera. Eliminar aplicación. Confirmar. Sintió una ligereza inesperada, como si se hubiera quitado un peso invisible de encima. Miró por la ventana hacia la Giralda, que se recortaba majestuosa contra el cielo azul. La vida seguía, con sus heridas y sus lecciones. El amor, la conexión genuina, quizás volverían a encontrarla algún día, pero ya no los buscaría con la misma urgencia desesperada, ni los aceptaría con la misma credulidad ciega. Había aprendido, a un coste muy alto, el valor de su propia intuición y la importancia de proteger su corazón, no con un muro infranqueable, sino con una sabiduría serena y vigilante. El eco de la soledad seguía allí a veces, pero ya no era un lamento. Se había transformado en un espacio interior donde cultivar la fortaleza y quizás una nueva forma de esperanza. Los siguientes meses vieron a Sofía volcarse en el proyecto del centro comunitario con una pasión renovada. Cada decisión de diseño, cada elección de material, estaba imbuida de un propósito que trascendía la mera estética o funcionalidad. Quería que fuera un edificio que abrazara, que ofreciera luz y transparencia, pero también rincones de quietud para la introspección. En las reuniones con los representantes vecinales, hablaba con una convicción y una empatía que sorprendían a quienes solo conocían su faceta de arquitecta rigurosa y técnica. Clara observaba la transformación de su amiga con una mezcla de admiración y alivio. La herida seguía allí, visible en una cierta cautela en los ojos de Sofía, en una reticencia a hablar de su vida personal más allá de lo superficial. Pero la amargura y la vergüenza paralizante habían comenzado a disiparse, reemplazadas por una determinación tranquila. Un sábado por la mañana, mientras tomaban un café en una terraza soleada de la Plaza del Salvador, Sofía le confesó a Clara que había empezado a escribir. No ficción, ni un diario íntimo, sino pequeños relatos, viñetas inspiradas en las historias que había leído en el foro de víctimas, y también en la suya propia, pero transformadas, ficcionalizadas, buscando extraer de ellas una verdad más universal sobre la vulnerabilidad humana y la capacidad de resiliencia. No sé si algún día alguien los leerá, dijo Sofía, encogiéndose de hombros con una sonrisa tímida, pero me ayuda a procesar, a dar un sentido diferente a todo aquello. Clara le tomó la mano por encima de la mesa. Estoy segura de que serán maravillosos, Sophie, y si decides compartirlos, ayudarán a mucha gente. Tu voz es importante. El día de la inauguración del Centro Cívico Macarena fue un hito. El edificio era una obra de arte funcional, luminoso y acogedor. Había discursos, música y una palpable sensación de comunidad. Sofía, de pie discretamente entre la multitud, sintió una oleada de emoción. No era la euforia artificial que Adrián le había vendido, sino una satisfacción profunda y serena. Vio a personas de todas las edades entrando en las salas de talleres, en la biblioteca, en el pequeño café con vistas a un patio lleno de geranios. Había creado algo bueno, algo real, algo que fomentaría la conexión genuina que a ella le había sido tan cruelmente arrebatada y luego tan costosamente recuperada en otras formas. Esa noche, sola en su apartamento, Sofía abrió su portátil. Miró la carpeta titulada Fragmentos de cristal roto, donde guardaba sus incipientes relatos. Abrió un documento nuevo. La página en blanco ya no la intimidaba. Comenzó a escribir, no sobre la estafa en sí, sino sobre la extraña fortaleza que surge de las cenizas de la desilusión. Escribió sobre la importancia de escuchar esa pequeña voz interior, esa que a menudo ignoramos en el fragor de nuestros anhelos. Escribió sobre la amistad incondicional y sobre la inesperada comunidad que se puede encontrar en el dolor compartido. Mientras las luces de Triana comenzaban a parpadear al otro lado del Guadalquivir, Sofía Vargas, la arquitecta, la mujer que había sido engañada y que había aprendido a levantarse, siguió escribiendo. Ya no buscaba un eco que respondiera a su soledad desde el exterior. Había descubierto que la respuesta más importante, la más auténtica, residía en la voz serena y sabia que, por fin, había comenzado a escuchar dentro de sí misma. El camino por delante no sería fácil, pero ahora sabía que tenía las herramientas, la inteligencia, la creatividad, la compasión y una nueva y templada fortaleza para diseñar su propio futuro. Un futuro cimentado no en promesas vacías, sino en la sólida verdad de su propia y valiosa existencia.